del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes, 1 de marzo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Simplemente algunos titulares de las informaciones que vamos a desarrollar durante el programa, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, firmó el decreto del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos, lo que ha sido calificado por ACNUR como un hito histórico en materia de protección de derechos de refugiados, como es el caso de los ciudadanos que han salido de nuestro país. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. También, ha habido reacción desde España sobre la actitud del régimen de Nicolás Maduro. La canciller Arantxa González Laya ha pedido respeto al régimen venezolano luego de las declaraciones en las cuales amenazaba con revisar relaciones con ese país, simplemente por la visita que realizó la ministra de Asuntos Exteriores de Española a Colombia. Además, España se convierte en el primer país latinoamericano en recibir un lote de vacunas a través del COVAX, el Fondo Global de Acceso a Biológicos, en el cual nosotros estamos intentando entrar, entendemos, me refiero a Venezuela, y Europa se prepara para poner en práctica el pasaporte de verificación de vacunación en breve en territorio europeo. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado vía telefónica, Félix Gerardo Arellano, internacionalista, profesor universitario. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Inicio con lo último, y tiene que ver con este estatuto de protección temporal, que tanto escozor, y esto lo digo a título personal, ha generado en el régimen venezolano, que lo que intenta es ofrecer garantías y protección a una población vulnerable, casi 2 millones de ciudadanos de nuestro país que han salido huyendo de la crisis. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, realmente es una situación tan sorprendente que, habrá que ser como psiquiatra para poder comprender por qué ha molestado tanto, por qué los ha llevado a una reacción tan desproporcionada. Están maltratando un aliado importante, están maltratando ahora más concretamente al único operador político que les queda en gobiernos democráticos en Europa Occidental, que es el gobierno español. Ya no tienen un gobierno portugués flexible, complaciente, ni un gobierno griego, ni un gobierno italiano. Se le han ido agotando las opciones dentro de Europa, les está quedando Zapatero y el Partido Socialista, con las divisiones que tiene el Partido Socialista. En la medida que golpeen más al gobierno español, pues complican más la relación con la Unión Europea, las posibilidades de que el gobierno español siga ayudando de alguna manera, e incluso empiezan a golpear una relación que apenas está empezando con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que le da una enorme importancia a la Unión Europea en varios frentes, y uno de esos frentes es Venezuela. El más interesado en este momento en una relación de diálogo es Miraflores, no es la Casa Blanca, y creo que tampoco es el gobierno de España. Es Miraflores el que necesita la definición de algún escenario que suavice algunas medidas, que faciliten ingresos, que faciliten inversiones, que facilite algún tipo de desarrollo industrial que no va a llegar si no hay cambio de medidas financieras y si no hay seguridad jurídica. Si me permite, profesor, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía el presidente de Colombia, Iván Duque, al anunciar la firma del decreto del Estatuto de Protección
temporal para migrantes venezolanos. Este extracto en específico se refiere a la raíz del problema. Él hace énfasis en este tema, advirtiendo que en tanto eso no se resuelva, y se refiere directamente al régimen venezolano, bueno, la crisis migratoria no se va a resolver, no va a acabar. Lo escuchamos, yo le pedí un comentario. Por esa razón, hoy marcamos un hito histórico que, como lo decía la propia Fundación Brookings, representa el acto de generosidad humanitaria migratoria más importante de la historia reciente, que es el triunfo de una nación en su solidaridad, en su amor por el prójimo, y que constituye ante todo un genuino hecho de paz. Cuando se acoge al migrante con las pautas que ha hecho Colombia, nos damos cuenta que hay una referencia para el mundo, pero también una invitación al mundo a actuar de manera efectiva frente a esta tragedia. No solamente frente al estrago de ver a las familias sufriendo, buscando dónde albergarse, sino también frente a la causa. Porque si la indiferencia o la inacción efectiva frente a la causa se mantiene en el tiempo, este éxodo solamente empeorará. Profesor Félix Gerardo Arellano, su comentario. Por esa razón, bueno, en primer lugar, creo que el estatuto está representando un cambio, un punto de inflexión en la política colombiana, particularmente en el gobierno de Iván Duque, que muchos lo han visto debilitarse a nivel interno y sentían que también venía un debilitamiento mayor a nivel internacional, particularmente por su alianza tan estrecha con Donald Trump. Con el estatuto todo esto empieza a cambiar. Ahora el gobierno de Duque es respetado, es visitado, es llamado, es consultado, es un ejemplo. Lo ha dicho ya el Departamento de Estado, de tal manera que ha logrado cambios muy importantes. Había tenido palabras duras frente a los migrantes, había llegado a insinuar que no habría vacunas para los migrantes, y ahora hay un giro de 180 grados, pero además un giro que le está dando un nuevo aire internacionalmente. Internamente es muy factible que no sea reelecto, pero este giro lo va a saber aprovechar. Luego, obviamente que para que la situación de la migración pare, pues tiene que haber un cambio en el modelo venezolano. Miraflores diría que está cambiando, que está la ley antibloqueo, que están las conversaciones con algunos sectores, estas conversaciones selectivas y en alguna medida controladas. Yo creo que Fede Cámaras hizo un esfuerzo y está recibiendo más o menos lo mismo que recibió el Vaticano, que recibió República Dominicana y el Reino de Noruega. Pero yo creo que la situación financiera, económica, se le torna cada vez más difícil. China no es una llave abierta en fondos, por el contrario. Irán quiere que se monte la mesa de negociación con Estados Unidos, y Rusia no tiene mucho que aportar fuera de un discurso radical, antisistema. Entonces, mira, yo creo que Miraflores no está evaluando que golpear a la Unión Europea es golpear un operador importante, un actor confiable, y paralelamente está golpeando la relación con Biden, quien va a esperar hablar primero con la Unión Europea antes de adoptar cualquier decisión. Ya por lo pronto han dicho que no tienen ningún apuro en las medidas, en las sanciones. No, ellos van a evaluar con sus aliados, con la Unión Europea, con el Grupo de Lima, con Canadá y con Noruega. Y creo que en el giro tan radical que está viviendo Miraflores, en cualquier momento se pelea con todo el resto de los actores de la comunidad internacional democrática. Está desesperado, y el desespero lo está llevando a golpearse a sí mismo, porque al golpear a España está golpeando un aliado confiable.
Claro, con relación a este tema de las sanciones, Reuters publicaba un artículo citando una fuente anónima de la Casa Blanca, que efectivamente el nuevo presidente norteamericano no tiene prisa para levantar las sanciones, incluso las medidas adoptadas por el expresidente Donald Trump, y por el contrario están esperando pasos serios o una señal seria que indique que el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a negociar para, bueno, permitir una transición a la democracia. Yo le pediría un comentario porque da la impresión que nada de eso bueno, está sobre la mesa en este momento, al menos desde el régimen o las señales que ha enviado el régimen de Maduro. ¿Qué puede decirnos, profesor? Totalmente de acuerdo contigo, pero es que como es tan complejo Miraflores, pudiera ser que están jugando al malo, que están jugando a la agresividad y a la violencia y que los micrófonos y los teléfonos están operando activamente. Esto que acaba de decir el Departamento de Estado, esto que está circulando, eso lo sabíamos, María Alejandra. Las medidas de Donald Trump, que en la gran mayoría de sus acciones fueron unilaterales, personales, inconsultas, improvisadas. En el tema venezolano no ocurrió eso. El tema venezolano era el tema de excepción en Estados Unidos. Era trabajado por los dos partidos, eran aprobadas por los dos partidos. No es que Biden llegó viéndose abrumado por una política con Venezuela. No, la conocía el Partido Demócrata, la había trabajado, la había aprobado, la había apoyado. Entonces, ellos están muy claros y saben que es un recurso de presión, pero también saben que hay que revisarla, que unas sanciones unilaterales por mucho tiempo pierden efectividad. Eso lo saben, lo han vivido con Cuba y no lo quieren cometer de nuevo. Pero apuro no tienen, le dan una enorme importancia a la coordinación multilateral con la Unión Europea, con el Grupo de Lima, con Canadá y con Noruega, y resulta que Miraflores está golpeándolos a ellos. Repito, Irán quiere sentarse con la administración de Estados Unidos, China quiere sentarse con la administración de los Estados Unidos. Este no es el mejor momento para lanzar piedras. Es el momento para dar señales y poner una agenda cierta de cambios electorales, porque eso es lo que ha planteado la Unión Europea. La Unión Europea no ha pedido cabezas, no ha dicho todas las acciones están en la mesa. No, solo ha dicho condiciones competitivas para un proceso electoral y respetar la Constitución. Eso es lo que está pidiendo. Pero ha dicho más, un funcionario alemán decía hace algunos días que hay que investigar a fondo las denuncias por violación de derechos humanos contra los sancionados por el bloque comunitario. No oí la parte final, pero entiendo que tiene que ver sobre el tema de los derechos humanos. Sí, profesor, Alemania decía hace algunos días, a propósito de la sanción a 19 funcionarios del régimen venezolano, que lo que estaba denunciado allí, que era el argumento para esas medidas, tenía que ser investigado a fondo, que está reflejado, por cierto, en el informe de la Misión de Determinación de Hechos. Yo le pediría un comentario. Eso, toda la comunidad democrática internacional, por eso se designó un grupo de expertos independientes que dio un informe demoledor. Y están los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y están los informes de Michelle Bachelet, y están los expedientes que reposan en manos del fiscal, que ya vamos a tener un nuevo fiscal en la Corte Penal Internacional. No, el tema de los derechos humanos está ampliamente conocido, pero además no para, porque es que no es que han desaparecido los problemas de derechos humanos, no es que se han acabado las detenciones arbitrarias, no es que se ha acabado la falta de debido proceso, no, eso continúa. Entonces, lo que sí es evidente es que no se puede parar el proceso de investigación, pero el mundo está claro, el mundo democrático está claro. El mundo autoritario nunca va a leer esos informes, no le conviene esas instituciones. Ellos están en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es para paralizarlo, pero no lo han logrado. Los gobiernos democráticos van a seguir trabajando y el grupo de expertos independientes fue renovado en sus funciones, de tal manera que ese tema va a seguir en la mesa, va a seguir en la agenda y es un tema de gran preocupación para todos los gobiernos. Esos informes de la señora Bachelet y del grupo de expertos independientes deben ir al Tribunal Penal Internacional.
de tal manera que se está creando un cerco Miraflores con sus propios medios. Se está generando un autogol ellos mismos. Profesor Félix Gerardo Arellano, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos la tarde de hoy. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunos titulares, información que está en desarrollo en Venezuela, en nuestras fronteras. En su cuenta en Twitter, el presidente de Colombia dijo: hoy ofrecemos el mayor gesto de paz, solidaridad, hermandad y de política migratoria al planeta con la firma del decreto del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos. Un gran paso porque dejarán de ser invisibles y podremos dar atención humanitaria que requieren. Efectivamente, ha contado con el apoyo de buena parte de la comunidad internacional. Hoy es un día de certezas, decía Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, presidente encargado, certeza en su cuenta en Twitter, para casi 2 millones de venezolanos en Colombia. El presidente Iván Duque firma el decreto de estatus de protección temporal para nuestros migrantes en el hermano país. Además, Antonio Ledesma, quien está en el exilio, alcalde metropolitano, exalcalde metropolitano, pedía a gobiernos latinoamericanos que crearan estatutos de protección para los venezolanos. Esto lo tomo del Nacional. El presidente colombiano Iván Duque firmó este lunes el decreto del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes. Y lo dicho, como comentaba el profesor Félix Gerardo Arellano, esto es motivo prácticamente de estudio, de un estudio, decía él, psicológico, porque nadie comprende digamos, la agresividad del régimen venezolano por la visita de la canciller española a Colombia y el contacto que tuvo además con los migrantes en la ciudad de Cúcuta, porque allí hay proyectos, como ella explicaba en una entrevista a un medio de comunicación español, proyectos financiados por el Reino de España. Arantxa González Laya, Nicolás Maduro: pido el mismo respeto que ofrezco. Esto lo dijo en una declaración antes de partir de nuevo a su país. La canciller española respondió así a Nicolás Maduro, luego de que él dijera que van a revisar a fondo toda relación con España, y es que no hubo ningún tipo de declaración, si me permiten, bueno, subidas de tono, por decir lo mínimo, de la ministra de Asuntos Exteriores española, más allá de la visita y el contacto que tuvo en primera persona con los migrantes y refugiados venezolanos, que son millones, por cierto. Otro tema, y a propósito del proceso de vacunación en el vecino país, llegan a Colombia, esto lo tomo del tiempo, vacunas Pfizer del mecanismo COVAX. El país se convierte en el primero en América Latina y el segundo del mundo en recibirlas a través de este fondo creado por el sector privado y el sector público. Y bueno, hay tantos profesionales de la medicina, académicos, luchando porque Venezuela ingrese al mecanismo, dirigentes políticos también, la OPS, UNICEF, y bueno, la piedra de tranca, todo parece indicar el régimen venezolano. Eso tampoco lo entiende absolutamente nadie. Bruselas, lo dicho, presentará este mes su propuesta de pasaporte de vacunación. Hay una discusión abierta al respecto, tiene pros y contras, porque como ustedes sabrán, muy pocos países, o digamos la mayoría de países no han tenido acceso a vacunas, no han iniciado el proceso. Se trata, estos biológicos, de un bien escaso, y esto podría generar limitaciones para viajar, pero en todo caso
La noticia es que la presidenta de la Comisión Europea augura la inminente propuesta de un borrador legislativo del certificado sanitario que se va a poner en práctica en el territorio de la Unión. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y ocurre en nuestro país, no sé si en alguna otra parte del mundo, que prácticamente cada mes se anuncia el inicio de clases presenciales en medio de la pandemia. Se nos había dicho que esto sería en el mes de marzo, sin embargo, se ha rodado ahora para el mes de abril, y en su momento los docentes advertían que el país no contaba con las condiciones sanitarias y económicas para volver físicamente a las aulas. Nos acompaña el profesor Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de este nuevo anuncio del inicio de clases presenciales ahora a partir del mes de abril en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, está bien. Yo creo que vamos a poner a contextualizar el problema del regreso a clase. Se ha dicho que es que el problema del regreso a clase no es si queremos o no queremos volver a clase. El problema es cómo volvemos a clase, cómo volvemos, porque de querer, por supuesto que todo el mundo quiere volver a clases presenciales. ¿Por qué? Bueno, porque la involución que ha tenido la educación venezolana en estos últimos años ha sido tremenda con este programa Cada Familia Una Escuela, en virtud de todos los problemas que se han suscitado para la comunicación entre el alumno, el profesor, el representante, todo ese núcleo que interviene en el programa cada familia una escuela, que ya todos conocemos y no lo vamos a detallar, pues. El problema es cómo volvemos. Es decir, nosotros estamos diciendo que para volver a clases presenciales, tal como el gobierno lo está planteando, o sea, que no existen las condiciones. La infraestructura está totalmente deteriorada. Si antes de la pandemia la infraestructura escolar veníamos denunciando que realmente no reunía las condiciones sanitarias para que los muchachos estuviesen allí, inclusive denunciamos que aquí en Caracas había colegios que tenían un baño para 800 alumnos que lo usaban profesores, niños y niñas. Veíamos denunciando el desplome de algunos techos, de algunos centros educativos. Bueno, después de la pandemia, el abandono al que fueron objeto los centros educativos ha sido peor. De tal manera, pues, que nosotros, en primer lugar, exigimos
la garantía de la vida a los alumnos, a los docentes y a los padres representantes. ¿Por qué? Porque realmente el derecho a la vida es lo más importante, es el derecho humano más importante y es el que nosotros queremos defender. Si no hay condiciones de bioseguridad en la escuela, pues no hay agua, no hay jabón, no hay desinfectante, no hay las condiciones para que deben contar los centros educativos como esta, como las normas de bioseguridad. Indudablemente que nosotros, en primer lugar, rechazamos el inicio de clases escolares presenciales. Ahora, nosotros queremos que haya clases, ¿cómo no vamos a querer que haya clases presenciales? Pero realmente, si no existen las condiciones, tenemos que oponernos y tenemos que alertar al gobierno nacional que no cometa este error, porque lo que se puede producir es peor que lo que se ha producido con la pandemia, con una contaminación masiva de alumnos, de profesores, de docentes, etcétera, etcétera, porque ahí incluso hay problemas colaterales como el costo del pasaje, la gasolina que ahora no es oro, y realmente casi todo el mundo, incluyendo los docentes, alumnos, tienen que tomar el transporte público. ¿Hay dinero suficiente como para pagar un transporte público a diario que lo lleve de la casa al centro educativo y viceversa? No hay dinero para eso. Entonces, ese es un problema, otro problema adicional que tenemos para un regreso a clases presenciales, pues. Entonces, además de eso, por supuesto, de las condiciones sanitarias, las condiciones de seguridad, tenemos que los docentes venezolanos con un salario de apenas $2, $3, quizás $4, el que más gana, indudablemente que no tiene los recursos económicos suficientes como para alimentarse con una canasta alimentaria que está cerca de los $300 y para pagar el servicio público o el transporte público que los lleve y los traiga al centro de trabajo. Entonces, realmente, esas son condiciones que realmente atentan contra el inicio del año escolar, contra la continuación de un año escolar, que realmente no tiene sentido, porque mira, si va a comenzar en abril ya generalmente están entregando boletines, se está finalizando el año escolar. Entonces, ¿cuál es el empeño del gobierno en comenzar clases presenciales en abril? ¿Qué? Para tapar que realmente no se perdió el año. Pues el año se perdió y eso hay que asumirlo de esa manera. El año escolar se perdió porque realmente no funcionó el programa Cada Familia en la Escuela. No funcionó porque aquí no hay internet, porque es insustituible la interacción que tiene que existir entre un alumno y un profesor, entre alumno y alumno, por eso forma parte de su formación, de su capacitación académica, en la interacción, en la interrelación. Y eso no se logra con un mensaje de texto y con un mensaje por un celular o por una computadora, no, es el contacto físico. Y ahora le pregunto a Orlando Alzurri, perdón que lo interrumpa, dos inquietudes que no queremos dejar por fuera de la conversación. Número uno, cuando Nicolás Maduro habla de bioseguridad extrema, ¿a qué se refiere? Nos han dicho otros representantes sindicales del sector del magisterio que aparentemente el plan del régimen venezolano es que ustedes asuman ese costo, o los padres y representantes. Yo le pediría un comentario al respecto. Y en segundo lugar, entendemos que no hay fecha tampoco para la vacunación de los maestros en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, miren, ¿cómo nosotros vamos a seguir financiando la educación venezolana? Es una responsabilidad del Estado. El Estado es el responsable de proporcionar los recursos económicos para que la educación funcione en el país. Nosotros, los educadores, sí, ciertamente, antes podíamos financiar la educación porque sacábamos de nuestro bolsillo, compramos una tiza, compramos un recurso didáctico, etcétera, etcétera, para que los alumnos tuvieran su clase como es debido. Pero en este momento, con la crisis económica que tiene el docente, con el salario de indigno, el salario de hambre que realmente tienen los docentes venezolanos, es imposible que nosotros podamos seguir financiando la educación. E igual pasa con los padres representantes. El dinero que los trabajadores ganan en este momento, incluyendo los educadores, le alcanza para comprar uno o quizás dos alimentos de la canasta familiar, de la canasta alimentaria. Y realmente nosotros no podemos seguir financiando. Pues. Eso es quien lo dijo, pues realmente no conoce la realidad de los trabajadores venezolanos ni de los docentes venezolanos. Y con respecto al plan de vacunación, bueno, mira, es que ¿cuántas vacunas hay?
Son 7 millones de alumnos y son no sé cuántos millones de representantes. Entonces hay suficientes vacunas en el país para inmunizar, para garantizar que no va a haber más contaminación por esta pandemia. O estamos seguros que la vacuna que van a colocar inmuniza realmente a la persona de no contraer el COVID-19 o el SARS-2, como lo llaman. Bueno, eso no tenemos seguridad. Entonces, yo creo que realmente, ni las condiciones, ni el plan de vacunación masivo que está anunciando el gobierno es seguro, porque no hay las suficientes vacunas, no existen. Y en segundo lugar, es imposible que de aquí a abril tú puedas vacunar al 100% de la población, porque uno que debe vacunar, ese puede estar contaminado. Entonces, la contaminación no está solamente en la escuela, está fuera de la escuela, porque si tú tienes que tomar un transporte público con tus niños, tú, con el representante con sus niños, también corre el riesgo de contaminarse en ese transporte público. Pues, por ejemplo, por decirte, el metro de Caracas, que es un desastre, ¿no? Entonces, todas esas cosas atentan contra el inicio, mejor dicho, el regreso a clase de manera presencial. Ya el año escolar está terminando, ya en abril no hay el gobierno lo que debe hacer, es continuar o terminar este año con todas las dificultades que se ha tenido, terminarlo, pues, y comenzar un proceso de recuperación de los centros educativos, de la infraestructura escolar, asegurarse que el próximo año escolar la pandemia esté suficientemente controlada para que realmente podamos comenzar un año escolar sin dificultad y con la seguridad de que nuestros alumnos, nuestros docentes y nuestros representantes van a estar bien protegidos sin peligro de muerte. Orlando Alzuru, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, ofreciendo opinión y análisis acerca de este anuncio. Ya no será en marzo, ahora dicen que será en abril el inicio de clases presenciales en Venezuela en medio de la pandemia de coronavirus. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.